Miles de trabajadoras y de trabajadores no recibieron aguinaldo al cierre del 2019. Esto debido a que están contratadas o contratados en un esquema de outsourcing ilegal, una modalidad diseñada para evadir impuestos y que afecta directamente a los empleados. Ayer se anunció que quien utilice u ofrezca servicios de outsourcing como medio de evasión fiscal podrá enfrentar cargos por delincuencia organizada. ¿Es esta una medida terrorista o pertinente? Veamos el contexto. Durante 2019 se detectaron 6,000 empresas que ofrecieron servicios de subcontratación ilegal que derivaron en 21,000 millones de pesos de evasión al fisco. Estas empresas incurrieron en una o varias prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social y de lavado de dinero, por lo que podrían ser acusadas de delincuencia organizada. En México, el outsourcing o subcontratar empresas para determinados servicios especializados o accesorios es legal, pues permite que los negocios se dediquen a su actividad principal. Es ilegal cuando una empresa traslada toda o parte de su plantilla laboral a otra para encubrir la relación laboral y no cumplir con las obligaciones patronales. Las empresas que brindan este tipo de servicios generalmente se constituyen con poco personal, no tienen activos y no reportan cuotas patronales, privando a los trabajadores de prestaciones y de la antigüedad en sus empleos, así como ingresos por primas vacacionales, aguinaldos, liquidaciones y el acceso a créditos de vivienda, lo que se define como un fraude al IMSS, al SAT y al Infonavit. Entre 2004 y 2014, la contratación vía outsourcing pasó del 9 al 17% respecto del empleo total, y en 2019 ya había 5 millones de trabajadores en este esquema. Solo en diciembre, 14,553 empresas dieron de baja en el IMSS a todo su personal para evadir el pago de prestaciones de fin de año. Para combatir el outsourcing ilegal, el Ejecutivo informó que basándose en las reformas aprobadas en 2019, quienes utilicen este esquema podrán ser imputados por defraudación fiscal y delincuencia organizada. Noche de jueves, como cada martes jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien. Con la voz un poco ronca. Un poquito. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, mormado también, pero bien. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? Bien, hoy el Senado de Estados Unidos aprueba el TEMEC, además. Buena noticia, de hecho podríamos comentarla si quieren rapidísimamente. En efecto, ya se acabó la pesadilla, por lo menos eso parece. Estados Unidos ya aprobó este tratado comercial. Falta todavía Canadá, pero sí le quitó mucha incertidumbre, ¿no?, a la relación bilateral, totalmente. por lo pronto. Un bote pronto, ¿cómo lo viste? Hijo, nunca pensé celebrar la entrada en vigor, la promulgación, la aprobación de un tratado de libre comercio, pero viendo cómo está nuestra economía tan concatenada y el impacto que tendría en los empleos, en la estabilidad económica del país, creo que es una muy buena noticia que da tranquilidad y certeza en el futuro. Bote Inmediato. pronto, ¿cómo lo viste? Pues después de tanto trabajo yo creo que es un buen momento para el país y también pues fortalecer esta relación que desde hace muchas décadas tenemos con nuestros dos países del norte, pues lo veo bien. ¿Lo ves bien? Estefanía. A mí me pareció muy bien, sobre todo el gesto que haya sido votado por los dos partidos, que implica o refleja que hubo consenso entre los dos y que es un tratado que ya se entendió y que ambos partidos aprueban. Me pareció muy bien. Martín. A mí me parece muy bien, pero a ver, hay varias cosas. En el debate demócrata, muchos se posicionaron. Debate demócrata ayer. Ayer. Se posicionaron en contra, dijeron que no era, sobre todo Sanders y Warren. Sanders votó en contra. Sanders votó en contra. Dice que no es suficiente, entonces no podemos perder de vista que hay algunos sectores de Estados Unidos que no se sienten cómodos con este tratado. Y segundo, los efectos en México van a ser a largo plazo y no van a ser fáciles para las empresas. Y para mí es muy positivo porque es en materia laboral y ambiental. Pero de facto vamos a estar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos para que ellos puedan hacer lo que quieran en materia laboral y ambiental. Bueno, pues celebremos que ya se acabó esa turbulencia. Falta Canadá todavía, como decíamos. Y en efecto, pues si gana Bernie Sanders, posiblemente podría él decir, si llega a ser presidente de Estados Unidos, otra vez que se arregla el tratado. Pero bueno, celebremos que ya está. Alejandro, empezamos con este tema del outsourcing, que también, por cierto, tiene que ver con el ambiente del mercado laboral. Veíamos ahí una gráfica o un dato bastante fuerte. De 2004 a 2017 aumentó no me acuerdo precisamente, del 4 al 14%, creo que era el 17%, perdón, de la gente empleada en México. Vimos una mañanera en donde estaban interinstitucionalmente el IMSS, Secretaría del Trabajo, el SAT y el mismo presidente hablando que ahora sí van a unir fuerzas para combatir esto. Hay quien dice que es un error, hay quien dice que va a hacer que los empleadores ya no quieran contratar a la gente, que le va a subir el precio, que va a hacer que haya desempleo. A mí apelar a que se cumpla la ley vigente nunca me parecería un error. Y el outsourcing, la subcontratación está normada y hay outsourcing que se permite, que es el que
aquel que no está directamente vinculado con la actividad central de las empresas y que les permite flexibilizar un poco más las contrataciones para ciertas cosas que no son nucleares en las empresas, y que eso le permite ser más competitivo y generar más empleos. Pero el outsourcing abusivo o ilegal se ha vuelto deporte nacional, y durante los últimos sexenios se simuló, y basta decir que no se hizo siquiera una sola inspección laboral en materia de outsourcing, aun cuando las autoridades laborales estaban emplazadas, estaban obligadas a combatir la subcontratación ilegal, y hoy vemos que quien lo está padeciendo son los trabajadores mexicanos. Yo creo que se descontextualiza un poco la declaración del procurador fiscal, porque las autoridades solo pueden hacer aquello que explícitamente les permite la ley, y también hay mecanismos de sanciones, y eso están en los códigos civiles, en los códigos penales, y en los códigos penales, perdón. Y el tema de outsourcing pues no está considerado delincuencia organizada, pero en los esquemas de outsourcing sí vienen acompañados con factureros, lavado de dinero, evasión fiscal, que eventualmente eso sí podría ser considerada delincuencia organizada, pero más bien a lo que habría que apelar es a que las empresas se regularicen y que asuman sus responsabilidades laborales, aquellas que no están. A todos conviene estar dentro del cumplimiento de la normatividad laboral. Se estableció un pacto de impunidad, y ahorita lo que estamos viendo es que por primera vez se van a coordinar la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, para que ya no haya mayor simulación. Finalmente, la evasión de las responsabilidades laborales se traduce en que los trabajadores no pueden entrar a los repartos de utilidades cada fin de año, a que se les vulnere su derecho de antigüedad, de vacaciones, de aguinaldo, de liquidación. Pero además es una competencia desleal entre empresas, porque finalmente quienes sí asumen las responsabilidades y cubren a sus trabajadores como se merecen, están en una situación de desventaja respecto a quienes violan la ley. Entonces las empresas son las principales interesadas en que se haga cumplir la normatividad laboral, y tercero, merma el financiamiento de la seguridad social a través del subregistro. Es decir, cuando se reporta al IMSS que ganan menos de lo que realmente están ganando, entonces no solamente no están aportando cuotas, sino que se activa un mecanismo de subsidio progresivo de los que ganan más a los que ganan menos. Entonces el outsourcing es una estafa no solamente al Estado, sino al público en general, a los trabajadores y a las empresas, y qué bueno que por fin se tomen cartas en el asunto. Claro. ¿Coincides con este contrapunto, querida Ana Villagrán? Hay algunos panistas que han dicho que es hasta terrorismo. Sergio Sarmiento también ha dicho que no es panista, pero es liberal, como él dice, que esto va a dañar a las empresas y el crecimiento económico y el empleo. Yo creo que no es el momento para hacerlo. Considero que sí tiene como una intención buena, porque definitivamente la precarización laboral en el país es algo que vivimos. O sea, simplemente solo 4 de cada 10 trabajadores en México tienen un trabajo seguro. Es decir, 6 de cada 10 mexicanos tienen solo tienen trabajos como indefinidos, trabajos como no constantes, y pues por lo tanto tampoco tienen pues los derechos a los que como mexicanos que la Constitución nos otorga. Sin embargo, yo creo que dada la amenaza y el ambiente poco amigable que vivimos en este momento para la inversión y el desarrollo de las empresas, no creo que sea el momento. Definitivamente sí se tiene que revisar, pero como dice Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, nuevamente estamos como en una tendencia de desaparecer algo que al final de cuentas también ha brindado estabilidad. Hay una manera de outsourcing que sí realmente ha generado empleos, pero también se reconoce que como están las leyes ahorita, se puede identificar cuáles son las empresas de outsourcing que lo hacen bien y cuáles son las que están mal. Entonces, lo que está pidiendo el sector empresarial es que se concentren en las que están mal, justamente, pero para no dañar a este modelo que... ¿Cuál es un modelo de outsourcing bueno, por ejemplo? Pues, Gustavo de Hoyos señala que las empresas que cumplen con obligaciones fiscales y de seguridad social, prestaciones legales, están entrando en un esquema de empresa, un esquema internacional que se aplica en el país desde el 2000. Yeah. Fue justamente con la reforma del 2012, fue cuando comenzó como a regularizarse esto. Pero yo creo que sí es muy extremo la manera en la que lo están planteando. Es extremo, yo creo que sí asusta, y yo no creo que vaya a ayudar a la economía del país. Y por otro lado, entiendo como la razón social y el motivo que está impulsando esto. O sea, que lo vendan como defraudación de derechos básicos, pues sí, yo creo que sí. Pero entonces lo que yo pediría es, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México permiten a los ambulantes, y tampoco les exigen que estén registrados, que paguen impuestos, que sus trabajadores también brinden con esta facilidad.
Y también observamos que la 4T arrancó con muchos despidos. O sea, si ahorita están tan preocupados por los trabajos de la gente, no hubieran arrancado el sexenio despidiendo a tantos trabajadores de las dependencias federales. O sea, porque a muchos de ellos tampoco les respetaron sus derechos. No les dieron, cuando finalizaron su trabajo, no les dieron el finiquito, tampoco les dieron aguinaldo. Entonces, si bien es algo que se entiende por el origen social, yo creo que no es el momento y sí nos va a poner en una situación compleja. Martín, ¿asusta esta situación? Como dice Ana, ¿no es el momento? No, es que son dos debates totalmente distintos. O sea, uno es qué es outsourcing ilegal y qué es outsourcing legal. Que el outsourcing legal es la subcontratación que está normada en la Ley Federal de Trabajo y que es solamente cuando una persona moral, una empresa necesita un servicio específico que no puede tener adentro de su empresa, entonces puede contratar a un tercero. Entonces, para que no se confunda con una prestación de servicios y para que no haya relación laboral, por eso se otorga esta figura. Pero de lo que están hablando en la mañanera y este comité es algo totalmente distinto. Son personas que defraudan al fisco, que lo que hacen es defraudar a los trabajadores y lo único que contribuyen es a que en este país nadie pague impuestos y no tengamos seguridad social. Porque estamos hablando de factureros, de personas que expiden facturas falsas o que crean empresas fantasmas para poder así violar la ley y al final el que acaba perdiendo mucho es el trabajador porque no tiene derechos sociales, nunca cotiza como debe cotizar en el IMSS, en el Fonavit y tampoco reportan los ingresos que tienen que reportar al SAT. Eso ya está en la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que este gobierno lo que ha hecho es equiparar el fraude fiscal a la delincuencia organizada y delincuencia organizada está dentro del catálogo del artículo 19 constitucional y es delito grave que se asume que tiene como consecuencia prisión preventiva. Entonces, la medida yo creo que está muy bien. Yo fui delegado del Infonavit y me daba muchísimo coraje cuando un patrón me decía es que no tengo dinero, es el 5%. Es el 5% y es del trabajador, ¿no? Y es lo mismo en el IMSS, lo mismo, es exactamente el mismo. Ahora, el que te metan al bote y que te consideren delincuente organizado se me hace excesivo. O sea, son dos debates distintos, pero que se haga cumplir la ley y que ese millón de trabajadores que ahorita no tienen derechos porque los patrones nada más no entienden qué es eso de la solidaridad social, pues es otro rollo. Pero al mismo tiempo esos patrones dan empleos. Pues sí, pero que los den bien. Sí, Pero que claro, los den con pensar en un seguridad social. esquema en el que te lo den, dámelo como sea, nomás dámelo y no tengo que cumplir con nada, es una idea pues, muy neoliberal que implica también este modelo que nos pusieron y que se terminó de consolidar en el 2012, que daba este paso a que las empresas tuvieran cero responsabilidad para con los trabajadores y que además las principales empresas de outsourcing se dedicaban a expedir facturas falsas. O sea, también eran grandes proveedoras de facturas falsas en ese sentido. Pero, digo, retomando un poco lo que decían los compañeros por acá, también era ilógico tener una reforma laboral tan vanguardista sin abordar el tema del outsourcing. O sea, era lo que seguía, evidentemente, que a mí me parece bien que se esté abordando en este momento, porque sí va a ir consolidando lo que pretende este gobierno, que es garantizar seguridad social para el resto de las personas y para todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece que no podíamos irnos sin hablar del tema del outsourcing en ese sentido. Excesiva o no, no me lo parece particularmente, porque creo que también hemos sido muy laxos en el tema de la ley con las empresas, en el tema de los impuestos y pensando en que como dan trabajo, bueno, hay que dejarles pasar. A mí no me parece mal, pero que por los lo metan menos... al bote, pero no que los metan al bote antes de ser declarados culpables. Claro, Nada ¿y más. por qué tienen que llegar al bote si dan empleos? No, sí, No, pero es es que que no aquí es sí... Pero punto, que que les den- que den los exijan, empleos es bien. decir, No, el castigo eso. podría ser diferente. O sea, a lo Dentro que yo de la iba- cadena a lo que yo iba- perversión en serio laboral están los que no les Sí, pagan a la seguridad el tema social a los es, trabajadores. habría que no tienen acceso a limpiar- casas, a salud. O sea, no puedes defender eso. No tiene, o sea, No, una no lo persona, defendí, pero- una persona que, Mira, o sea, que es que contrata no a había alguien que terminado. no le da seguridad social, no tiene acceso a salud, no tiene acceso al Infonavit, porque el patrón es un codo que quiere clavarse Sí, la lana. no podemos consentir esquemas que defrauden al Ahora, Estado. de ahí a que la pena sea excesiva, o sea, si se van al amparo lo van a ganar, ¿eh? O sea, eso no me queda. Entonces te estás ninguna duda. contradiciendo, ya no. no. La pena es excesiva, pero la medida creo que está bien. Lo que yo No, la estaba pena está diciendo hace un establecida en la momento ley. es, uno, entender la coadyuvancia entre las instituciones, que me parece importante, respetar lo que ya está en la ley de por sí, y además, si vamos a construir una economía que sea mucho más progresiva y que plantee el tema de la repartición de riquezas, pues habría que limpiarlo de las empresas que no están haciendo lo que tienen Claro. que hacer, porque sí lo hacen en Estados Unidos, y sí lo hacen en otros países y en México. Esas empresas que tienen aquí filiales, pero también en Que no Estados Unidos, quieren en Canadá, ceder, allá sí. se lo hacen, aquí no. Claro.
Bueno, déjenme hacer una pausa. Seguramente vamos a seguir hablando de ese tema en algún otro programa. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a hablar, regresando, de qué pasó con lo que ayer en redes sociales generó mucho ruido, la presentación o no de un paquete de iniciativas para una reforma al sistema de justicia y al sistema penal. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Regresamos después de la pausa.